nos va acabando la temporada, no crean, que luego ya, bueno, viernes, pasado mañana, estaremos ya en verano, oficialmente. Y en la temporada ya sabe que luego julio y agosto, pues a los colaboradores los mandamos de vacaciones a las Bahamas con todo incluido, gratis total. Así es que nada, yo saludo al abogado, a nuestro abogado de cabecera, Daniel López Vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. No recuerdo que me hayáis pagado el viaje a las Bahamas en los últimos 2 años. Tienes mala memoria, mala memoria. Claro, como es gratis. No lo recordamos, pero bueno. Debe ser que tuve una sobredosis de ron o algo de eso allí en las Bahamas y por eso no lo recuerdo. Este año lo vamos a cambiar por una calita del Mediterráneo, nada de la Bahamas, ese sí os recordáis, pero tumultuosa, donde haya mucha gente. Lo de las Bahamas lo hacéis para que dejemos allí dinero en los bancos. Efectivamente, para que blanqueéis todo lo que os damos en dinero negro a los colaboradores, así es que nada. Bueno, llegará un verano y otra temporada más en la que hemos hablado y estamos hablando mucho de justicia, algunos de los casos que más llaman la atención, ¿verdad? Que son, podríamos decir, más mediáticos. Hay muchos de ellos que traemos aquí. Hemos traído a gente relacionada con la judicatura, con el mundo de la abogacía o de los juzgados. Pero bueno, vamos hablando un poquito de muchas cosas, ¿no? En este caso, me traes una sentencia de Badajoz, de la que ya creo que hablamos aquí, ¿no? Que es tuya. Sí, efectivamente. Traigo una sentencia, por fin ya salió la sentencia del procedimiento, después de varios años pleiteando. Efectivamente es una sentencia que ha salido publicada en prensa de una indemnización a una familia, a tres hijas de 50.000 euros por el fallecimiento de su madre por una negligencia médica en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. 50.000 euros, mucho dinero. Sí, bueno, a ver. Pero quiere decir que la negligencia está reconocida cuando te dan. Evidentemente el dinero no recupera una vida, esto que se dice siempre, ¿no? Pero eso es obvio. Eso es obvio, claro, sí. A ver, es que mucho dinero pues depende de con lo que se compare. Es decir, la vida de la madre de esta señora no se va a recuperar nunca. Uh-huh. Y claro, es lo que tú dices, pues no se sabe nunca a la hora de valorar una vida cuánto cuesta, porque eso es obvio que es algo muy complicado y que el dinero no lo cura. Oye, hemos hablado de varios casos que has llevado, además que tienen que ver con temas de salud y tal, y lo que hemos hablado muchas veces, es muy difícil pleitear primero contra la administración y seguro demostrar que tiene razón y que hay negligencia médica, porque, bueno, el propio sector se autoprotege y es muy difícil demostrar que no se ha seguido el protocolo que se tiene que seguir. De hecho, fíjate lo que hablamos hace poco también con el suicidio de esta señora mayor, que parecía evidente, ¿no? Que en un descuido alguien no ha hecho lo que tenía que hacer, si no, esa señora no se puede tirar sola, ¿no? Pero en este caso sí os ha dado el juzgado la razón. Efectivamente, estamos hablando de una señora que sufrió un desvanecimiento en su casa. Fue posteriormente el día siguiente a urgencias del centro de salud, la mandaron al Infanta Cristina y allí pues durante 3 días, y pese a que tenía las hormonas cardíacas en los informes muy alteradas, a nadie se le ocurrió hacerle un electrocardiograma. Fue un infarto, creo, ¿no? Sí, que es una prueba que está totalmente protocolizada por las sociedades científicas, que hay que hacer a cualquier persona que ingrese en urgencias que pueda tener sospecha de cualquier dolencia cardíaca. Estamos hablando de un electrocardiograma, seguramente a más de uno de los oyentes se lo hayan hecho, es colocar las ventosas en el pecho y eso no lo hacen a todo el mundo, cada vez que una revisión de estas de trabajo. Por eso digo, va saliendo la gráfica y ahí te lee los datos del corazón. Pues a nadie se le ocurrió hacerle a esta señora el electrocardiograma y 3 días después, estando ingresada en el propio hospital, falleció de un infarto, de un infarto mucho más grave del que ya había tenido. Lo que se ha averiguado aquí es que efectivamente esta señora le dio un infarto en su casa. Y claro, como estuvo 3 días sin tratamiento ingresada en el hospital, pues ya el que le dio en el propio hospital pues fue totalmente fatal, claro. 3 hijas, que son las que reclamaban, las que tú has llevado el caso, pedíais 82.000 euros, si no me equivoco, 50.000 los concede el juzgado, ¿no? Sí, pero como siempre, estamos hablando de que aquí la familia no quiere dinero, lo que quiere es que se reconozca que efectivamente aquí se ha actuado mal. El problema que tenemos es que el SES nunca lo hace. Es decir, ya en este caso, en el expediente administrativo, es decir, en la reclamación administrativa primera que hay que presentar contra el propio SES, ya pudimos ver el informe de la inspección médica. La inspección médica es un cuerpo independiente para investigar este tipo de casos, esa es una de sus misiones. Y en ese informe de la inspección médica ya se reconocía que efectivamente esta señora tenía que haberle realizado ese electro. Sin embargo, se nos ha obligado a pleitear hasta el final, a ir al juzgado, han contestado la demanda, hemos ido a juicio, en fin, se nos ha obligado a llevar todos los pasos para
que se produjera esa condena al SES. Cuando ya digo, había un informe de la inspección médica desde el principio y obviamente el propio SES en su contestación pues no puede contradecir lo que dice una parte del SES, es decir, el cuerpo de inspectores. Ellos mismos, que lo reconocen ellos mismos, que claro, es negligencia. Sí, pero claro. aún así nos han obligado a ir a esta sí. sentencia para poder arreglar este asunto. ¿Es firme, Dani? La sentencia no es firme, no, pero no creo que la vayan a recurrir porque, como ya he dicho, el propio SES en su contestación no le ha quedado más remedio que admitir que efectivamente esto sucedió. Entonces ellos proponían dar que se nos concediera una indemnización. Es decir, inicialmente decían que no procedía, pero lo decían de una manera muy, muy breve, digamos, para cumplir el expediente, y después decían básicamente que si les condenaran a unos 49.000 euros que se conformaba. Le han condenado a 50.000. Yo sinceramente no creo que por esos 1.000 euros vayan a recurrir. Ya, hubo entonces un error de diagnóstico, porque creo que a esta mujer la trataron de un trauma cranoencefálico. Claro, esta señora, como consecuencia del infarto de la caída que había en su casa, se cayó, entonces pues tenía cierto dolor en el hombro, un moratón y demás, pero a nadie se le ocurrió investigar cuál ha sido la causa que haya provocado esa caída, claro. Ya. Allí en ese momento es cuando creo que se produce una rotura cardíaca de una vena, de una arteria, que es la que le produce la muerte. Claro, ¿no? la cuestión es que como llevaba 3 días sin que se le tratara ese infarto, le dio el tipo de infarto más grave que hay, que es la rotura cardíaca, que como su propio nombre indica, es que se te rompen directamente las paredes del corazón. Obviamente, si esta señora había recibido tratamiento cuando ingresó en el hospital, pues, a ver, nunca se puede saber con certeza, pero muy probablemente si le hubieran puesto un stent para tratar esa vena, pues probablemente hubiera sobrevivido, claro. ¿Era mayor la señora? Pues si no me recuerdo mal, tenía 63 años. Es decir, no era tan mayor, quiero decir, no estaba ni siquiera en edad de jubilación. Bueno, 50.000 euros se va a llevar la familia, pero claro, seguirán llorando a esta mujer que por un error de diagnóstico, no decimos que no sea humano tenerlo, ¿no? Pero cuando uno lo tiene, seguramente si alguien reconozca, pues sí, fue así. Pero si el problema no es tanto el error de diagnóstico, que es una consecuencia inevitable de la medicina. Es decir, la medicina está realizada por personas y obviamente todos nos equivocamos. El problema viene después, que una vez se da algo de esto, la familia pasa a ser el enemigo número 1 del SES. Sí. Es decir, jamás se reconoce nada, se le ponen todas las pegas del mundo y eso no debería ser así. Es decir, debería haber un protocolo establecido para que en estos casos se dieran ciertos pasos, se le diera asistencia psicológica a la familia, en fin, unas cuestiones que no tenemos. Ya decimos, actualmente cuando hay una negligencia, la familia del difunto pasa a ser el enemigo público número 1. Pero yo creo que esto ocurre en todos los sectores. El corporativismo te pasa en educación, te pasa en justicia, te pasa en el mundo del funcionariado. Es decir, bueno, luego, digamos que siempre se ha dicho de perro no come perro, ¿no? Entonces no es, al final no, en fin, todo el mundo cierra puertas, ¿no? Y cuando a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Seguramente socialmente no pasaría nada por reconocerlo. Quiero decir que, oye, pues sí, nos puede pasar, atendemos a 1.000 personas todos los días, digo, 5.000. Un pequeño margen de error todos podemos tener. Pues mira, reconocemos el error, señora, lo lamentamos en este tema. Ya seguramente esta gente diría, pues miren, vale, mi madre no está viva, pero al menos me han dicho que sí, que fue así, ¿no? Que no es... Probablemente en muchos casos, si eso sucediera, Claro. la gente ni reclamaría. Pero yo creo que es eso, ¿no? Que es un poco de humanidad, ¿no? El sentimiento que tú dices, ¿no? Y lo que quieren ver que efectivamente ese error que existía y que han negado por todos los medios, efectivamente los juzgados se lo reconocen. Bueno, hablando de humanidad, le he dicho a Daniel López Vivas, abogado, que intente ponerse en contacto con un caso que lo habrán leído ayer, miraron en la prensa, que eran los compañeros del diario hoy, esto de que vengan 2 inspectores de Hacienda a embargarte la boda. Hay que tener mala baba para hacer una cosa como esa, ¿no? Que en medio del banquete te encuentres con 2 personas que te embargan la boda y que han llamado a la Guardia Civil para que deje de celebrarse el banquete. Creo que hay muchísimas maneras para actuar contra una empresa de catering que no paga o que lo que sea, pero que sea en medio de una celebración de una boda de un chico y una chica, de una pareja que la está celebrando. Yo creo que es de la cosa más inhumana que yo he leído últimamente. Pues sí, porque es que además a todos los abogados nos ha llegado el caso de un cliente que le debe dinero a otra empresa, por lo que sea, por cualquier servicio que le ha prestado, y Hacienda le dice, en vez de pagarle a este señor, como tiene usted establecido, a partir de ahora, cuando reciba esta carta, me tiene que pagar a mí, porque este señor me debe a mí una cantidad. Eso pasa habitualmente, pero claro, que vayan el día de tu boda allí con la Guardia Civil a embarcarte aquello, pues sinceramente, a mí además me parece totalmente innecesario. Quiero decir, podría haber maneras mucho más sencillas de hacerlo. A mí me parece cruel que el día de tu boda, que es el día más importante, alguien tenga la desfachatez, además de haberlo pensado, de haberlo ejecutado y de que alguien firme esa orden. Esa persona, lo que yo te decía, bueno, debería recibir un castigo administrativo, ¿no? Es decir, porque a mí me parece un abuso de poder. A ver, yo sinceramente creo, y supongo que ya lo hablaremos más adelante,
que acabarán condenando a la agencia tributaria a la agencia tributaria, lo que yo decía, pero no al funcionario. No, claro, el funcionario probablemente no. Que es el que firma, porque claro, la agencia tributaria la conforman personas, ¿no? Entonces, bueno, si yo imagino que en esto, pero lo que tú dices, si tú vas a estos novios y le dices, le ha pagado a este señor el dinero, lo tiene que ingresar en esta cuenta de la agencia tributaria o de Hacienda, no puede pagarlo, te dan una orden del juzgado o de lo que sea, punto, de Hacienda. Claro, se suele hacer por carta siempre, ya digo. Presentarte allí con la Guardia Civil habiendo llamado para embargar la boda. Coño, no lo vas a olvidar en la vida. No, sí, desde luego. Además, aquí en España es muy difícil la condena por daño moral, pero en cuestión de bodas, es decir, como se entiende que es un día especial de la vida, en fin, siempre se suele condenar a... Por ejemplo, yo recuerdo casos en los que al final el banquete no se puede celebrar por una causa imputable al restaurador, en fin, y todos esos casos sí que, ya digo, el daño moral en España es muy raro, pero en esos casos sí que se suele condenar por esa misma cuestión, es decir, es un día especial, claro, y se entiende que tenemos muchas esperanzas volcadas en ese día, entonces claro, que haya pasado esto... Claro, tú has oído alguna vez y que oye, que 3 días antes de la boda hay una condena o tal, pero en medio de la celebración, o sea, ¿con qué cara se levantan esos dos funcionarios por la mañana cuando se miren al espejo? Alguien tenía que coger ese reflejo de la imagen y decirle, ¿no te da vergüenza, bonito? Pues sí, porque el pollo que montarían allí sería tremendo, claro. Bueno, la pena, ¿no? Porque además bueno, yo qué sé, estamos casados, tú y yo ya, entonces ya sabemos lo que es eso, ¿no? A ti te hacen, tú imagínatelo en la celebración de tu boda, ¿no? A mí me parece muy fuerte. En fin, vamos a intentar hablar con el abogado. Vamos a intentar traer al abogado al último programa de la temporada la próxima semana y que nos lo explique bien, porque es cierto que es muy fuerte, como tú dices. Bueno, abogado, un placer como siempre. Daniel López Vidas, lopezvidasabogados.com. Ahí tienen esto y mucho más, como siempre. Hasta luego, adiós.